Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 23 de marzo. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor y pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos dirija y también que nos dé una palabra específica de acuerdo a la situación en la cual vivimos, recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús el auxilio y la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Padre, te entrego mi vida y mi ser para que te den honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a continuar compartiendo el libro de Lucas capítulo 23 y en esta oportunidad vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va y en toda Judea desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Y cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, se quedaron allí gritando acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Amén. Vemos en el verso 1 y 2 que decía: Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, y comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que es un Mesías. ¿Qué es el Mesías? Un rey. ¿Amén? Entonces, primero hay que entender que los judíos no tenían la autoridad para juzgar a Jesús, ni mucho menos de imponer la pena de muerte. Pues por ese motivo que el concilio agarra a Jesús y lo lleva delante del gobernador romano, que era Pilatos.
Recordemos que Jesús no era un ciudadano romano. Entonces, las personas que no tenían la ciudadanía no tenían muchos derechos. Por otra parte, el gobernador Pilato tenía algunas responsabilidades que le daban su cargo. Por ejemplo, él tenía que mantener la paz en esa ciudad, tenía que castigar a cualquier criminal manteniendo el orden romano. Entonces, se presenta delante de él el concilio y el concilio sabía que Pilato no podía juzgarlo por temas religiosos. Así que, presentando cargos falsos, lo llevan a Jesús delante de Pilato. ¿Y esos cargos en qué consistían? Consistían en sedición, en rebelión, y también consistían en que era un rey, ¿no? Entonces, que Jesucristo asumía esos roles. Entonces, vemos que los judíos lo acusan. ¿Se acuerdan por qué lo acusan? Dicen, ¿no? Este hombre lleva por el mal camino al pueblo. Les dice que no paguen impuestos y afirma que él es un rey. ¿Amén? Entonces recordemos, ¿no? En unos capítulos más atrás, en Lucas 20:25, donde los judíos intentaron ponerle una trampa a Jesús, preguntándole sobre los impuestos. ¿Y qué respondió Jesús? Dar al César lo que es del César. Amén. Entonces, estos líderes intentaron poner una trampa a Jesús, pero no lo lograron. Entonces, cuando Jesús se presentó delante de Pilatos, ¿no? Delante de Pilato, le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué decía la pregunta en el verso 3? ¿Eres tú rey de los judíos? Amén. Entonces, ¿qué responde Jesús? Jesús responde, tú lo dices. Es lo único que responde Jesús. Amén. Luego, en el verso 6 y en el verso 5, ¿no? Desde el verso 4 leamos. ¿Qué hace Pilato? Se dirige a los principales sacerdotes y a la multitud. ¿Y qué dice? No encuentro ningún delito en este hombre. ¿Y qué hacen los líderes judíos? Insisten y dicen, no, pero este hombre con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, Pilato, que no sabía cómo acusar a Jesús porque no había encontrado ningún delito en él, ve una salida. ¿Y qué dice Pilato? ¿Es Galileo?, se preguntó. Entonces, cuando los líderes religiosos le confirmaron que sí era Galileo, ¿qué hizo Pilato? Se le ocurre la idea de llevarlo delante de Herodes. ¿Por qué? Porque el que tenía la jurisdicción sobre esa zona era Herodes. Entonces, ¿qué pasa con Herodes? Herodes, cuando lo recibe, se alegra mucho, porque Herodes había oído hablar hace mucho tiempo de Jesús y quería verlo. Y sobre todo, ¿qué quería Herodes?
quería que le realice un milagro. Entonces, amados hermanos, por una parte podemos ver el silencio de Jesús, pero por otra parte, ¿qué podemos ver? Las intenciones que tienen las personas de conocer a Jesús. En el caso de Herodes, ¿cuál era su intención? ¿Que Jesús cambie su vida? ¿Recibir las enseñanzas de Jesús? No. La intención que tenía Herodes era ver los milagros de Jesús. ¿Y saben qué, amados hermanos? Muchas personas se acercan a Jesús con el único objetivo de recibir un milagro. Y yo les pregunto, ¿será ese el objetivo por el cual Jesús vino a este mundo? Definitivamente no. Ese no es el objetivo principal por el cual Jesús vino a este mundo. Jesús no vino a demostrar milagros ante las personas, no. El objetivo por el cual Jesús vino a este mundo, ¿cuál fue? Salvar a la humanidad de sus pecados. Salvar a la humanidad de la condenación por haber pecado. Entonces, amados hermanos, cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, el principal objetivo es obtener salvación. Amén. Si nosotros nos acercamos al Señor buscando un milagro, como mucha gente lo hace, y se quedan una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y dicen, no, el Señor no me escucha, oro, y no me concede lo que le estoy pidiendo, por lo tanto me voy de la iglesia. Cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos actuando como Herodes, una persona que no tenía las correctas intenciones al acercarse delante de Jesús. Y por otra parte, nuevamente, ¿cómo actúa nuestro Señor Jesús? Vemos en el libro de Isaías 53:7, ¿no?, que decía, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ante el peligro, ante los improperios, ante las acusaciones, ante las burlas, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Se quedó callado. Y muchas veces es más difícil mantenerse callados que actuar, o que hablar, o que defendernos con nuestras propias fuerzas. Amados hermanos, aprendamos de la sabiduría de nuestro Señor, que se quedó callado cuando tenía que hacerlo, que no respondió a las sandeces que pronunciaba la gente contra él, a las acusaciones que levantaban contra él. Recuerden que tenemos a alguien mucho mayor que nosotros, que nos defiende en toda circunstancia. Entonces, amados hermanos, quiero quedarme con estas 2 enseñanzas. Primero, recuerda que muchas veces es preferible quedarnos callados, porque luego podemos arrepentirnos de las palabras que hablemos, imitando a nuestro Maestro, el Señor
Jesús. Y por otro lado, que revisemos nuestras intenciones al acercarnos a Dios. Si Dios lo desea, hará un milagro con nosotros, de acuerdo a nuestra fe. Pero ese no es el objetivo de que nosotros nos acerquemos a Dios. El objetivo principal que tenemos es nuestra salvación. Así que, amado hermano, siéntete gozoso y bendecido por haber obtenido la salvación y procura presentar a Cristo a gente sencilla, humilde, que pueda recibirlo como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de cada verso de la Biblia nos muestras cómo debemos de andar, Señor, cómo debemos de conocerte y cómo debemos de imitarte, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y todo el honor. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.